Voy a corregir a nuestro anciano Daniel, el cuarto tema, ya que hemos estado tratando durante estos días. Comenzamos el miércoles, continuamos el jueves, el viernes y hoy concluimos con dos temas, ya. Bueno, ya lo pusieron ya, pero bueno, además está decirles de que finalizando este primer tema que vamos a tener hoy, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hablar ahora, la hacen al terminando el tema y después creo que va a haber un pequeño descanso, ¿o no, hermano Felipe? Un pequeño descanso y de vuelta se responden esas preguntas si es que se puede responder. Si no, ahí vemos la forma de poder responderlo, ¿ya? Y al final lo mismo, ¿ya? Porque el segundo tema también tiene, el quinto tema en este caso sería para poder responder. Ya, bueno, a los que no me conocen, yo soy Ronald Coma, miembro de esta iglesia desde el año 2009. En 2012 me fui a Chillán a estudiar y después de casi 6 años volví aquí a Calama. Por muchos motivos tuve que congelar, pero ahora estoy ya casi terminando mi tesis. Así que espero poder defender ahora en marzo del otro año, para que el Señor ahí me vaya acompañando. De paso, estos temas que yo estoy hablando tienen mucho que ver con mi tesis. ¿Ya? Si quieren en algún otro momento yo les puedo hacer una exposición de mi tema de tesis, que es bien loco. Ya, bueno hermanos, vamos a continuar. Bueno, el tema de hoy dice lo siguiente, dice el día de las expiaciones en Levíticos capítulo 16. Bueno, aquí, ayer el tema que hubo, ayer hablé sobre una profecía en las 70 semanas, que está en Daniel 9:24. Bueno, hoy yo les voy a hablar de... A ver, denme un segundito. Me dijeron que acá había un interruptor. Acá está. Ya. Ahí está. Acá hay dos palabras. ¿Ya? Dos palabras que son las que, entre comillas, de cierta forma definen el día de las expiaciones en Levítico 16. Una es Lehatat y la otra es Kippurim. La palabra Kippurim, ¿cierto? Tan famosa que ustedes conocen, el Yom Kippur, ¿cierto? Aquí yo quise anotar un par de preguntas que, o por lo menos para mí, son interrogantes. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote Aarón en el lugar santísimo? ¿Qué elementos eran necesarios para el perdón y expiación por los pecados? ¿Tenemos un fundamento sólido con respecto a la creencia relacionada con el santuario? ¿Cómo esta figura representa a Cristo? ¿Podemos aplicar todo el ministerio sacerdotal de Aarón con el ministerio sacerdotal de Cristo? ¿Cómo aplicar esta creencia en la edificación de mi vida espiritual? Yo creo que estas preguntas son importantes, ¿ya? Porque definen lo que vamos a hablar hoy y también me ayuda para que yo pueda crecer espiritualmente. Trasfondo teológico. Babilonia celebraba cada año una fiesta de expiación a fin de ponerse en buenas relaciones con sus dioses. Igual se hacía en Atenas y en Roma. En Atenas y en Roma se verificaba cada ilustro, la ilustración de la ciudad, ilustraciones como la iluminación. Israel estaba ligado a Yahvé con un pacto que imponía la observancia de la ley de Dios, particularmente la morada de Yahvé, santo, en medio de su pueblo, implicaba para éste la obligación de una vida santa y pura en conformidad con las prescripciones impuestas por Dios. Eran esta observancia en gran número y por tanto era fácil traspasarlas por inadvertidas. Interesante notar de que así como Dios tiene un plan de redención para el pecador, Satanás también tiene un plan para eliminación del que peca. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, Babilonia y Roma y Atenas tenían también esta especie de día de expiación, ¿ya? Donde ellos también ofrecían sacrificios a sus dioses y a través de esos sacrificios a sus dioses se lograba también la reconciliación. Del mismo modo, los hebreos también tenían este ritual sacrificial, que era donde ellos sacrificaban animales, ¿cierto? Y a través de la sangre ellos lograban purificar, restaurar, limpiar y perdonar los pecados del pueblo, ¿o no? Sí.
Marcos generales capítulo 16. El capítulo 16 está dividido en dos secciones específicas. Desde el versículo 1 al 13, allí se da una explicación e introducción de lo que implica ese día y el procedimiento específico de lo que se debía realizar en cada sacrificio por expiación. Del versículo 1 al 13 se explicaba qué es lo que se tenía que hacer, ¿ya? Cuál era el procedimiento y cómo debía proceder, en este caso, Aarón para el día de las expiaciones. La segunda sección es del verso 14 al 24. Se realiza la ejecución de un sistema específico de sacrificios y holocausto. En ambas secciones se aplican eventos similares, ¿ya? Si usted lee del versículo 1 al 13 y luego del 14 al 24, se van a dar cuenta que es como que se repitiera el día de la expiación. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 al 13 explica: y traerás un becerro y lo sacrificarás, y será de expiación para ti por tu casa, luego escogerás 2 machos cabríos y lo llevarás para expiación, y explica. Y en el versículo 14 al 24 dice lo mismo: y traerás la sangre del becerro y harás holocausto y tomarás el carnero, luego el macho cabrío de Jehová y lo degollarás. Es como que se escribe lo mismo, pero el versículo 12 y 13 marca una interrupción entre procedimiento y ejecución. O sea, el versículo 12 y 13 define si en el versículo 1 al 13 se está haciendo o se está explicando. ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que habla el versículo 12 y 13? Si quieren lo pueden buscar. Levíticos capítulo 16, versículos 12 y 13. El que lo tenga, si lo puede leer fuerte, por favor. Éxodo capítulo... Levíticos capítulo 16, versículos 12 y 13. ¿Sí? Después tomarán un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nuda del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Amén. Después, un poco más adelante, vamos a explicar esto, ya, porque hice de que ustedes leyeran esta sección del capítulo 16 cuando habla del incensario de oro con las brasas del fuego del altar, y dice para que llene la cámara, en este caso el detrás del velo, dice lo llevará detrás del velo para que se llene de humo encima del arca, o del propiciatorio en realidad. El día de la expiación era para los judíos un día de juicio, como lo describe su tradición posterior. Todos eran juzgados el día de Año Nuevo, pero los que no eran notablemente buenos o desesperadamente malos tenían 9 días de gracia, hasta el día de la expiación, antes de que su suerte se sellara definitivamente. En él todos los pecados del año precedentes eran finalmente eliminados en la ceremonia de la purificación del santuario. ¿Cuántos en ese día no afligieron su alma? Eran cortados de Israel. Ustedes saben que en el contexto del día de la expiación, previo al día de la expiación, sonaban las trompetas. ¿Ya? Yo no voy a hablar de las trompetas de Apocalipsis, así que si alguno piensa que hablar de las trompetas de Apocalipsis, no. Pero antes del día de la expiación, sonaban unas trompetas que anunciaban el día de la expiación. Y cuando los hebreos escuchaban el sonido de las trompetas previo al día de la expiación, ellos tenían que afligir su alma y estar en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque después, en el día de la expiación, Aarón, como lo hablamos en los días anteriores, iban a confesar sus pecados para ser limpiados. Aquellos que decidían no arrepentirse, no orar, no ayunar y no confesar sus pecados, eran exiliados del pueblo de los hebreos, en este caso del pueblo de Israel, los sacaban, eran cortados del pueblo. Bueno, esta cita yo la saqué de un historiador del siglo I, que aproximadamente era del tiempo de Pablo y de los apóstoles, que se llama Flavio Josefo. No sé si alguna vez lo escuchan hablar de él. Ya, historia antigua, tiene 4 tomos sus libros y habla de historia antigua. Él habla cosas maravillosas con respecto a los hebreos, sobre todo el santuario. Ya, esta cita está sacada no recuerdo si era el segundo o tercer tomo, lo tengo al final, pero es de Flavio Josefo. ¿Ya? Se recomiendo, en internet están los PDF, creo, no estoy seguro, pero se pueden leer. Él no era cristiano, era un historiador.
Era historiador, era hebreo. ¿Ya? Continuemos. Elementos mencionados en el capítulo. Aquí vamos a detallar un poco más lo que menciona el capítulo 16. Primero menciona un becerro, expiación, santuario, carnero, holocausto, vestiduras santas, reconciliación, machos cabríos, Jehová y Azazel, desierto, incenciario de oro, velo, altar, lugar santísimo, la nube, propiciatorio, degollar, purificar los pecados, desolado, sangre y lavar. Todo esto es como los elementos más importantes del capítulo 16 en realidad. ¿Ya? Es lo que aquí explica qué animales se utilizaban: becerro, carnero, machos cabríos, y dónde se iba a realizar todo esto. Santuario, lugar santísimo. ¿Ya? Jehová Azazel, que lo hablamos el día jueves, hablamos sobre la teología de Azazel según los pioneros adventistas. El incenciario de oro, que lo vamos a explicar un poco más adelante. El velo, que tiene mucho que ver con el incenciario de oro. La nube del humo que sube del incienso, ¿cierto? Altar, lugar santísimo. Propiciatorio, que es donde está el lugar santísimo en el arca. Degollar. Aquí dice un poco, a ver, expiación, holocausto, tiene mucho que ver con degollar. Purificar, desolado, tiene mucho que ver con Azazel, ¿ya? La sangre y lavar. Lavar tiene que ver con las vestiduras sacerdotales, con las vestiduras santas, ¿ya? Recordemos que el sacerdote, para cuando comenzaba el día de la expiación y quería ponerse las vestiduras sacerdotales, ¿qué tenía que hacer primero? Tenía que lavar su cuerpo, lavar todo su cuerpo. Animales presentes en el día de la expiación, o en el día de la expiación en realidad. Los versos 3, 6, 11 y 14 hablan de un becerro para expiación. Ahí traté de buscar la imagen más bonita, hermano. Esa foto no la saqué yo, así que no van a pensar eso. Los versos 3 y 5 hablan de dos carneros para holocausto. Y los versos 7, 10 y del 15 al 22 hablan de dos machos cabríos para expiación. ¿Se dan cuenta que el becerro y los machos cabríos utilizan la misma palabra expiación? ¿Se dan cuenta, no? Pero utilizan otra palabra, es para holocausto. Un poquito más adelante vamos a explicar por qué se diferencia esto. Y aquí yo me quiero tener un poco más, hermano. Palabras fundamentales para entender las expiaciones. Miren, la palabra expiación aparece 154 veces en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Pero básicamente hay dos palabras para expiación en Levítico 16. Y aquí ya se nos genera un problema. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando estos días de que generalmente, no pasa así en todas las palabras, pero generalmente las palabras en hebreo se puede traducir de 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces de forma distinta? O puede significar cosas distintas, pero nosotros en español la traducimos de una sola forma, ¿cierto? Miren, ¿se acuerdan de estas palabras que estaban al principio? Lehatat y Kipurim estaban al principio de la presentación. Miren, Kipurim es una palabra compuesta por dos, que es Kippur, ¿qué significa Kippur? ¿Han escuchado el concepto del día del Yom Kippur? ¿Qué significa Yom Kippur? El día del perdón. Porque Kippur literalmente se traduce como perdón. Entonces Kippur, sin esa coma como comita que hay ahí, como con ese círculo, Kippur es perdón. Pero ahí tiene una terminación que es la terminación im en hebreo. Y esa es una terminación plural. ¿Y qué significa? Significa que eso debería traducirse literalmente como los perdones, o los perdonazos, de muchos perdones, una acumulación de perdón, en plural. Pero cuando en Levítico 16 habla de un becerro para expiación, utiliza la palabra Kipurim, cuando se refiere al becerro. Podríamos concluir que está mal traducido, podríamos decir, y un becerro para los perdones. Así se debería traducir literalmente, no como expiación. Pero se traduce como expiación.
Kipurim. Si ustedes ven, en español van a aparecer muchas veces expiación, en Levítico 16, pero nosotros no vamos a poder diferenciar si es que es Kipurim o es esta otra palabra. No podemos diferenciar porque en español se traduce de una sola forma. ¿Ya? La otra palabra es lehatat, y esto es interesante. Eso es una L, y esos dos puntitos es una E. Aquí estamos haciendo un poco de pequeña clase de hebreo, ¿ya? Esa es una L y una E, una H, una A. Bueno, los hebreos son interesantes porque los puntos, las vocales son puntos o son rayitas, ¿ya? Esa es una T, abajito, que es como forma T chiquita, es una A. Esa es X, es una letra muda, no se traduce. Y esa es una T, por eso se traduce lehatat. Pero el le es una preposición. Puede ser en, con, por, como ustedes lo quieran llamar. Y tahat, ¿saben lo que significa? Literalmente se traduce como pecado en hebreo. ¿Tiene que ver esto con la expiación? Sí, aparentemente sí, porque miren, esta palabra está relacionada con la expiación de los machos cabríos. Entonces, cuando Levíticos utiliza la palabra machos cabríos para expiación, siempre va a estar acompañada de esta palabra y de esta otra no. Se diferencia. Un becerro tiene un concepto de expiación y el macho cabrío tiene otro concepto de expiación. ¿Ya? Y se traduce de la misma forma, pero tiene un trasfondo, podríamos decirlo, morfológico distinto. Esto es perdón y esto es pecado. Pero nosotros en español lo leemos todo como expiación. Para nosotros los dos animales nos dan perdón. Pero si nosotros nos damos cuenta, en hebreo, el único animal que nos da perdón es el becerro. ¿Ya? Y el macho cabrío nos limpia. Pero el macho cabrío nos ofrece perdón. ¿Ya? Ambas palabras son traducidas como expiación en diferentes contextos. Sin embargo, una se traduce literalmente como perdón y la otra como pecado. Lo mencionamos, ¿cierto? Recién. Aquí yo les hice un quiasmo con respecto a Levíticos. ¿Se acuerdan lo que era un quiasmo? ¿O quieren que se lo recuerde? ¿Alguien no sabe lo que es un quiasmo? ¿Quién no sabe lo que es un quiasmo? Ya. Hermano Daniel, ¿usted sabe lo que es un quiasmo? No, el otro Daniel, el que estoy mirando. Sí, estuve, pero no me acuerdo bien. No se acuerda, ya. Bueno, yo le voy a explicar lo que es un quiasmo. Un quiasmo básicamente es un espejo, ¿ya? Donde pero son dos espejos en realidad, donde en cada cara se expresan ideas similares, pero en el centro siempre hay una idea principal, ¿ya? Y yo les quiero enseñar un quiasmo como para hacer un paréntesis de esto. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Es como un quiasmo súper sencillo, entonces por eso lo quise poner como ejemplo. Porque este es como más extenso. Apocalipsis 7 dice lo siguiente. A ver si todos lo encontraron. Apocalipsis capítulo 7. ¿Lo encontraron? Miren, atentos. Versículo 1, 2 y 3 dice, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. Ya, en este versículo 1 se mencionan 3 elementos. ¿Cuáles se mencionan? Primero, tierra. Claro, tierra, mar y árbol. 3 conceptos. Versículo 2, ¿quién lo puede leer? Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ya, versículo 2. ¿Cuáles son los elementos del versículo 2? Tierra y mar. Versículo 3, ¿quién lo puede leer? Diciendo,
No hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado sus frentes en los siervos de nuestro Dios. Versículo 3. ¿Cuáles son los elementos? Ya. Pregunta. ¿Por qué en el versículo 2 no aparece el árbol? Bueno, ahí tienen un tiempo. Porque se dan cuenta que el versículo 1 y 3 mencionan los mismos elementos, pero en el versículo 2, que está al centro de este quiambo, no menciona los árboles. Bueno, entonces eso quiere decir de que este pequeño quiambo que nos está intentando decir de que tenemos que estudiar quiénes son los árboles. ¿Se entendió? Este es un quiambo. Y ahí ustedes pueden leer. En Salmos capítulo 1 dice que los árboles son los que meditan en la ley de Dios día y noche. Dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Ya? Y ahí está la explicación del quiambo. ¿Quiénes son los sellados? Los árboles. ¿Y quiénes son los árboles? Los que guardan y meditan la ley de Dios. ¿Ves que este es un quiambo sencillo? Este es súper fácil porque es cortito, son 3 versículos. Este no, es todo un capítulo. ¿Ya? Y yo traté de ordenarlo lo mejor posible. Versículos 3 y 4 habla de un becerro de expiación, un carnero para holocausto, vestiduras sacerdotales y el Aarón, o en este caso Aarón que se baña. ¿Ya? Porque claro, tiene que ponerse las vestiduras sacerdotales. Versículos 5 al 10 dice que se escogen 2 machos cabríos, un carnero para holocausto. Aarón hace expiación por él y por su familia, presenta los machos cabríos, echa suerte sobre los machos cabríos, y uno es para Jehová, el otro es para Azazel. El macho cabrío de Jehová es sacrificado y Azazel es enviado al desierto. Versículo 11. Aarón degolla a su becerro por él y por su casa. Versículos 12 y 13. El incensario de oro es dejado en el lugar santísimo y el arca se llena de humo. Esparce sangre del becerro que es de él 7 veces al propiciatorio. Esta es la primera vez que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el versículo 11, ¿qué hizo con el becerro? Lo degolló. ¿Y lo degolló para qué? Ya, sí, pero el concepto de degollar. ¿Por qué uno degolla un animal? Por ejemplo, en el sur, cuando uno degolla un animal para comerlo, porque uno lo cuelga boca abajo. ¿Y eso para qué lo que? Para que bote toda la sangre. Entonces aquí en el versículo 11, degolla el becerro y lo deja desangrando. ¿Ya? Luego, anteriormente a eso, el incensario de oro es dejado, ¿en dónde? Y el arca se llena de humo. Pregunta. El incensario de oro, ¿cómo lo dejaba el sumo sacerdote? Y voy a invitar a nuestro hermano Daniel, si puede pasar, por favor. Si se supone que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que los separaba, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro sumo sacerdote, para que lo conozcan. Miren, este es el sumo sacerdote, nuestro hermano Daniel. Él en el día de la expiación, o en el día de las expiaciones, tiene el deber de llevar sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero antes de que comience la expiación por el pecado de Aarón y del pueblo, él tenía que degollar al animal. Y miren, yo le decía al hermano que haga lo siguiente. Vamos a simular de que esto es el velo, ¿ya? Entonces mi hermano Aarón, en este caso nuestro hermano Daniel, va a entrar dándole la espalda a la cortina. Venga, hermano, por acá. Y él va a simular que también anda con un incensario de oro, ¿ya? Y él lo va a dejar, hermano, aquí tiene algo. Antes de que él presente la sangre en el día de las expiaciones, él tenía que entrar primero al lugar santísimo, porque si se presentaba sin humo, ¿qué iba a pasar con él? Se moría, literalmente, se moría. Entonces, pero él podía entrar completamente en el lugar santísimo sin sangre. ¿Se acuerdan de lo que dijimos una vez? La única forma de entrar al lugar santísimo corporalmente, completamente, es a través de la sangre. Entonces él hacía lo siguiente. Él entraba de espalda y metía solamente el brazo y dejaba el incensario de oro en la cortina. A ver si lo puede hacer nuestro hermano. Entraba de espalda sin mirar. Él miraba hacia la puerta del tabernáculo y con su mano
metía su mano por detrás de la cortina y dejaba el incenciario de oro. Y luego se retiraba y dejaba el incenciario ahí. Gracias, hermano. Pues se puede quedar por acá cerquita, no, porque después lo voy a seguir ocupando, hermano. Muchas gracias. ¿Hay una cita de eso? ¿Hay alguna cita de eso? No, eso lo dice Flavio Josefo. Ah, claro. Sí, por eso es importante estudiar historia antigua también, porque hay muchos elementos que no los menciona la Escritura, no porque no sean relevantes, sino porque los hebreos estaban acostumbrados a que se hiciera así. ¿Ya? Bueno, algunos dicen de que esa es una tercera vez que el sacerdote entraba. Claro, porque yo siempre he encontrado está ahí con el incensario, después con el becerro, después con la policía. Claro, pero es lógico pensar de que él entraba solamente con el brazo. ¿Por qué? Porque sin sangre él no podía entrar completamente al santuario. Porque recordemos que la sangre, lo vamos a explicar más adelante de paso, la única forma de entrar al lugar santísimo era con sangre. ¿Jesús entró al lugar santísimo sin sangre? No. ¿Con qué entró? Con su sangre. ¿Ya? Bueno, y de paso, esto es un paréntesis, mi tesis doctoral, iba a decir nada que ver. Mi tesis para obtener mi título de licenciatura en teología es con respecto al incenciario de oro, pero en el ministerio del santuario celestial. Ahí hay un texto en Apocalipsis que es maravilloso, que no hay ningún estudio relacionado con eso, así que si algún día lo podemos revisar acá, me gustaría mucho. Pero ¿se dan cuenta que el sumo sacerdote tenía que dejar sí o sí el incenciario de oro antes de presentar sangre? Y aquí lo dice, aquí es dejado con la mano, probablemente yo lo hacía de espalda, y tenía que hacerlo de espalda, él no podía ver, él no podía mirar, porque allí estaba la presencia de Dios, y si él miraba la presencia de Dios, si no había humo, ¿qué sucedía? Se moría, instantáneamente. Versículo 11, acá ya hay un pequeño quiasmo ya. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 se degolla el becerro, en el versículo 12 y 13, que es el centro de este quiasmo, se deja el incenciario de oro, se marca un antes y un después en la descripción. Y en el versículo 14 toma esa sangre y la esparce ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio. Hermano, ¿puede venir por favor de nuevo? Vamos a simular. Esto es el propiciatorio. Ya a mí me gustaba haber hecho una maqueta más grande, pero no se puede. Nuestro sumo sacerdote pregunta, ¿cómo entraba para echar sangre al propiciatorio? ¿Entraba de frente o entraba de espalda? De frente, que era normal. Bueno, el texto en Levítico dice que él tenía que entrar de espalda y mirando hacia el lado oriente. Entonces él miraba para nosotros el lado norte. Y él con su dedo, venga hermano, tenía que esparcir hacia atrás, hacia el lado occidente, 7 veces con su dedo. Entonces él entraba con dos cosas. Con una mano cargaba la vasija con sangre, que no sé si era grande, pero tenía toda la sangre del becerro, y con su dedo derecho untaba su dedo con la sangre y hacia el propiciatorio 7 veces. 1, 2, hermano, 7 veces. 1, sangre, 2, sangre, 3, hacia el propiciatorio, 4, 5, 6 y 7. Gracias, hermano. ¿Para qué lo que era eso? Eso era para que Aarón expiara los pecados por él y por su casa. Pero como lo estudiamos anteriormente, no era para limpiar sus pecados, sino que era para el perdón. ¿Ya? Y lo hacía 7 veces. Hacia el propiciatorio. En ningún momento él lo hacía. Para empezar, no podía mirar el propiciatorio. Tenía que hacerlo de espalda. Por dos motivos. Uno, porque se moría, y otro, porque no lo iba a ver, porque estaba lleno de humo la cámara. ¿Recuerda que habíamos dejado el incenciario de oro ahí anteriormente? Esta es la primera vez en que el sumo sacerdote entra al lugar donde. Miren, acá hay algo interesante. El macho cabrío en el versículo 9 es... ¿Qué pasa con el macho cabrío de Jehová? Es sacrificado. O sea, lo degollan, está muerto. Paréntesis, ¿ustedes se imaginan esta escena? ¿Ustedes cómo imaginan la cortina del tabernáculo? ¿Limpiecita siempre?
sangre. Con sangre, el olor, ¿no? Indescriptible. Luego, el sumo sacerdote, después de haber espiado 7 veces hacia el propiciatorio, sale del lugar santísimo. Tiene que salir. Tiene que salir. ¿Por qué sale? A ver. Sale porque va en busca de la sangre del macho cabrío. Y aquí lo explica, versículo 15-22. Degolla al macho cabrío de Jehová, purifica el santuario, hace expiación por él, su casa y el pueblo, purifica el altar con ambas sangres, trae el macho cabrío vivo, el macho cabrío soltado al desierto. ¿Se dan cuenta que lo que menciona acá es lo mismo que menciona acá? Tiene los mismos elementos, miren, fíjense. Degolla al macho cabrío. El macho cabrío sacrificado. Bueno, esto está junto, purifica el santuario. Hace expiación por él, su casa y por el pueblo. Se escoge un becerro y hace expiación por él y por su casa. Aarón hace expiación por él y por su familia. Purifica el altar con ambas sangres. Esto está dentro de la misma purificación. Trae el macho cabrío vivo. Hace hacer es enviado al desierto. El macho cabrío es enviado ¿a dónde? Al desierto. Entonces, hermano, ¿puede venir, por favor, una vez más? Pero acá abajito, por favor. Ya, nuestro hermano sumo sacerdote ya expió las 7 veces con el becerro, ¿o no? Con la sangre del becerro. Luego sale y ahora viene con el depósito de la sangre del macho cabrío. Entonces el hermano entra de espalda también con la sangre del macho cabrío. ¿No se va a caer, hermano? Ahora, levánteme. Eso. Ahora él trae sangre. ¿De quién? ¿De qué animal? Del macho cabrío, ¿ya? Entonces él, ahora ¿qué hace? Tiene que hacer expiación por 2 cosas. Por el pueblo y ¿para qué? Y para purificar el santuario. Y él con su dedo, nuevamente, 7 veces hace el propiciatorio. 1, 2 y 7. Hermano, hagan las 7 veces. Luego de que esparció 7 veces hacia el propiciatorio, ahora tomas 7 veces y hacia el velo. El velo está cerrado. Entonces imagínense la escena. La sangre que hay en el velo que él está mirando en este momento. El lugar santísimo no era un espacio grande. Era un espacio donde cabía perfectamente el arca, el propiciatorio y el sumo sacerdote. Entonces imagínense, el sumo sacerdote tenía que ver la sangre 7 veces. ¿Ya? Gracias, hermano. Le damos una saludo a nuestro hermano por haber servido de sumo sacerdote. Muchas gracias, hermano. ¿Y eso qué producía? Producía que se purificara el santuario. ¿Por qué purificación del santuario? Porque el santuario también era ensuciado con sangre. En el velo, ¿cierto? El velo que dividía las 2 tiendas o las 2 cámaras. Y expiaba los pecados por él y por su casa. O sea, ya no es expiación de perdón, según el becerro. Ahora es expiación por la limpieza del pecado. ¿Ya? Por eso aquí dice que Aarón entra con ambas sangres. Purifica el altar con ambas sangres, pero esto lo hace en otro suceso. Mira. Luego sale el sumo sacerdote y ahora en el altar de incienso le echas, purifica con sangre en ambos altares. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Aarón se quita sus ropas sacerdotales y lava todo su cuerpo y hace holocausto por él y por su pueblo. Mismo elemento. Aarón se quita sus ropas sacerdotales, aquí se las pone, aquí se las quita. Lava todo su cuerpo. Aarón se baña y hace holocausto por él y por su pueblo. Aarón con un carnero para holocausto. ¿Se dan cuenta qué es lo que hay acá? Claro, porque esta primera sección implica esta sección ejecutiva, que es la ejecución del día de la expiación, y este es el punto central. Entonces, como conclusión preliminar de esta sección, el sumo sacerdote no puede entrar a su lugar santísimo sin sangre, ¿ya? Pero tampoco podía entrar, aunque tuviera sangre, si en el lugar santísimo no había humo. ¿Se dan cuenta? Bueno, mi tesis está en base a este texto, pero no acá en Levítico, sino en Apocalipsis, ¿ya? Y ahí en medio están las trompetas y los sellos. Interesante eso. Entonces aquí, en este cuadro, en este quiasmo, en Levítico 16, del 3 al 24, nos
damos cuenta que Jesús, que el sumo sacerdote entraba ¿cuántas veces al lugar santísimo? Dos veces. 2 veces, porque la tercera no entraba completamente, porque dejaba solamente el incensario de oro, pero no entraba con sangre, así que no cuenta como parte de la expiación. Era parte del servicio ritual, era parte del ritual del día de las expiaciones, pero como limpieza, como perdón, no contaba, porque no entraba completamente, no entraba con sangre. Aquí el punto, el tema principal es la sangre y el humo que cubría el lugar santísimo y el arca del pacto, ¿ya? Y aquí está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? El versículo 3 y 4 conecta con el 23 y 24, del 5 al 10 conecta con el 15 al 22, y el 11 con el 14 conecta, y el centro es el versículo 2 y 13, que es el incensario de oro. Dejaban el lugar santísimo y el arca se llena de humo. De paso, en el día de las expiaciones, que yo lo mencioné anteriormente, en los días anteriores, habían diferentes tipos de incensarios. Había de bronce, de plata y de oro. El de bronce y de plata se utilizaban generalmente en el sacrificio continuo, ¿ya? En el sacrificio de todos los días. Pero el incensario de oro solamente se utilizaba ¿en dónde? En el día de las expiaciones. ¿Ya? Era un incensario especial, no se utilizaba siempre, se utilizaba una vez al año. Aquí yo tengo una reflexión, hermano, con respecto a esto. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido ¿por quién? ¿Por Cristo mismo o no? En todos sus aspectos era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban, a fin de reemplazar lo que habían perdido. Los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Todo el día de las expiaciones giraban en torno al ministerio sacerdotal de Cristo. O sea, y aquí surge una pregunta. No sé si, creo que aquí están las conclusiones, no estoy seguro. Conclusiones. Después de las conclusiones les voy a plantear una pregunta. La sangre es el elemento principal para el perdón de los pecados o para la limpieza. El becerro y el macho cabrío son tipos del sacrificio expiatorio de Cristo. Hablamos también del Azazel, ¿cierto? El día jueves. Y concluimos de que Azazel es un tipo de Satanás. Y el macho cabrío de Jehová es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. ¿El becerro es un tipo de Jesús? ¿Quién dice que no? Escuchó no para allá. Sí, según esto es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque el becerro era para expiar los pecados por él y por su casa. Todos a los que reciben expiación son un tipo de Jesús. Exactamente. Y el macho cabrío limpiaba los pecados del pueblo y del tabernáculo, ¿cierto? Pero el becerro ofrece perdón. Ya. Si quieren saber si Jesús es un tipo de becerro o un tipo de macho cabrío, no se pierdan el tema que viene después de este. Pero, Ronald, ahí yo tengo una pregunta, ¿sabes por qué? Cuando termine la pregunta, Ya. estoy por terminar, las conclusiones están listas. Aguanta un segundo. Dice, ¿solo Aarón tenía acceso al lugar santísimo o no? Sí. Sí. ¿Aarón entraba 2 veces al lugar santísimo en un día? Sí, 2 veces. Sí. Yo lo leí en forma de pregunta, pero es una afirmación. Aarón entraba 2 veces al lugar santísimo en un día. Más la mano. Claro, porque primero entraba, más la mano, ¿cierto? Pero primero entraba con el becerro, con la sangre del becerro, y después salía a buscar la sangre del macho cabrío y entraba con la sangre del macho cabrío. Para el pueblo y para el santuario. El santuario y el día de la expiación en sí son elementos fundamentales para entender el ministerio de Cristo. Solo a través de la sangre el creyente tiene acceso al plan de salvación. Ya, la misma conclusión de acá. El becerro, tanto como el macho cabrío, constituían en forma distinta de redención, pero ejecutada por el mismo elemento. O sea, uno perdonaba
y el otro limpiaba, que finalmente los dos son de redención, los dos te redimen, el perdón y la limpieza. El conocimiento, estudio y oración constante podrán aclarar el ministerio de Cristo que lleva a cabo en favor de quienes les aman. Hermanos, yo siempre lo he dicho, desde el momento en que yo empecé a estudiar santuario, que eso fue el año 2015, yo comencé a estudiar muchísimos santuarios, no lo sé todo, porque uno constantemente está aprendiendo, pero lo que he aprendido, pero yo creo que de todas las cosas teológicas, más allá de las palabras que yo les puedo enseñar, la reflexión final que yo les puedo llevar de este primer tema, es de que el ministerio de Cristo es perfecto en favor a ti y en favor a mí. Y Dios y Jesús gira su ministerio siempre en torno y en favor al perdón, a la limpieza y a la salvación del creyente. Imagínense, si el santuario terrenal, a pesar de que, como dice la hermana White, esa cita que yo le leí anteriormente, de que ellos habían cargado el día con diferentes, con más ordenanzas, eso fue sacado del libro Cristo Santuario. A pesar de que se desvirtuó el servicio expiatorio en el día de la expiación, en el santuario, aún así era perfecto. Se cumplía de manera perfecta el propósito de limpieza en el día de las expiaciones. De la misma forma, Cristo cumple de manera perfecta la redención para nosotros. Hermanos, vamos a tener ahora el otro tema.